Bien, Dios les bendiga. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos concede de poder estar comunicados a través de estos medios. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas, a sus hijos, a sus hijas, y les ruego que sigan orando, leyendo su Biblia y preparándonos para ese momento en que volvamos a encontrarnos y congregarnos como el Señor lo ha ordenado. El mensaje de hoy se titula El uso de los búnkers, basado en Mateo 24:16, que dice: Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. He hablado en 3 temas que se llaman ¿Sabías que podrías nunca morir? El segundo, el rapto de la iglesia, y el tercero, el día y la hora que nadie sabe. Si usted los ha oído, verá que este mensaje es consecuente. Este mensaje es urgente a todo el mundo cristiano y a los que sospechan o entienden lo que está pasando. La Agenda 2030, en lo que hay entre líneas, sería el cumplimiento del libro de Apocalipsis, que en estos 10 años es muy alta la probabilidad de cumplirse. Me gustaría que no fuera así, pero por las dudas prepárate comprando tierras, de ser posible ranchos o lo que puedan fuera de la ciudad para desconectarse del sistema y pueda sobrevivir independientemente de este. Se los suplico, y aquellos que no tengan la posibilidad, confíen en Dios y esperen que en la forma en que Él decida liberarles, ya sea a través de un ángel, a través de un hombre o de cualquier otra cosa que Dios decida usar, serán librados. Tengan confianza. Consideremos algunos casos históricos. Hay una frase en la introducción de la Historia Universal que dice: los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Usted y yo, como cristianos, y aún para el mundo, nuestra historia espiritual es la Biblia, y de ahí debemos tomar los ejemplos, ya que la Biblia en ese sentido es profecía. Aún sus hechos históricos. Veamos algunos casos para un botón. ¿Me doy a entender? Tenemos el caso de David, un hombre maravilloso que se destaca en las Sagradas Escrituras, y vamos a leer 2 versículos en el primer libro de Samuel, verso 23:14, dice así: Y David se quedó en el desierto en lugar fuerte, y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y en el 24:3 dice así: Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl
en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ya puede usted imaginarse el tamaño de este lugar. Saúl iba con 3,000 hombres, David estaba al fondo con 600 hombres y ni siquiera se pudieron ver. Este gran hombre, entre los grandes de la Biblia, que desde niño conoció al Dios verdadero y supo la verdadera adoración, por cuya razón llegó a ser lo que fue. Pero no sin problemas, como los que nos describen estos versículos. Lo pongo en contexto. Por su fidelidad a Dios y a su ley, fue perseguido por Saúl, el hombre que debía cuidarlo y contribuir a su grandeza. Buscaba matarlo. David se dio cuenta de lo inminente de su muerte y huyó al desierto y vivió en esas cuevas o búnkers. Este hombre, a pesar de eso, llegó a ser el rey de los mejores del pueblo de Israel. Usted y todo cristiano verdadero quizá tenga que huir y esconderse para salvar su vida. En esta última generación a la que pertenecemos, todos seremos reyes y sacerdotes, según Apocalipsis 5, 9 y 10, que dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, tribu y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, al igual que David, si permanecemos fieles, aunque aquí parezcamos algo insignificante, un día seremos lo que la Biblia dice que somos. Eso seremos todos los hombres y mujeres verdaderos cristianos. Tú que todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo, para que tú también llegues a ser lo que ya mencionamos. Amén. ¿Lo harás? Veamos otra historia, la historia de Elías, que nos narra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 4, que dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y en el 19, 9 y 10 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Escúchenme, pondré en contexto para que entendamos mejor.
lo que este caso histórico significa. Elías vivió en un tiempo de su historia donde la apostasía creció en rangos semejantes a los que se darán en los últimos 3 años y medio antes que venga Cristo. Mire lo que dice Santiago acerca de Elías, para que usted entre en confianza, según Santiago 5, 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En estos 3 años y medio dio un mensaje, sobre todo al principio, al rey Acab de su tiempo, y Dios le recomendó esconderse en un arroyo donde fue alimentado por las aves. Después destruyó a 800 profetas falsos de Baal y Acera. Fue amenazado de muerte y huyó al desierto, donde en el primer día de camino comió de mano de un ángel. Primera de Reyes 19, del 5 al 8, que dice así: y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Con la última comida, caminó 40 días y llegó al Sinaí, donde se metió a una cueva o su búnker, donde Dios le habló y le comisionó para otra tarea, la cual realizó. Este hombre finalmente fue llevado al cielo vivo y no conoció la muerte. Segunda de Reyes 2:11, que dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, no sin antes realizar milagros extraordinarios, donde hizo descender fuego del cielo y consumió a 2 capitanes de 50, según Segunda de Reyes 1, 10 y 12, que dice así: y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que los consumió a él y a sus 50. En el 12 se repite el caso con otro, el cual dice: y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. Algo que se repetirá también al final de la historia, como la conocemos, es decir, los últimos 3 años y medio antes que venga Cristo, o del rapto de la iglesia. Apocalipsis 11, 3, 5 y 6, que dice así: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus adversarios. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo,
a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Hermanos, es muy probable que vivamos ese tiempo. De ser así, usted y yo experimentaríamos tanto el poder, la protección y el ser llevados al cielo vivos sin conocer la muerte, como fue el caso de Elías, cumpliéndose en nosotros lo que dice 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Bien, viene ese tiempo donde debemos hacer uso del búnker. Consideremos el versículo de nuestro tema, Mateo 24, 16, que dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Usted y yo debemos saber que en el mundo hay muchos países europeos, asiáticos, australianos y América como Estados Unidos, que por la Guerra Fría con lo que fue la Unión Soviética, pero hoy en estos últimos 4 años se han incrementado la demanda de búnkers en muchas partes del mundo. ¿Por qué usted y yo no hemos prepararnos, teniendo por mandato del Señor Jesucristo que para este tiempo, al parecer los últimos 10 años en que nos ha tocado vivir, creo que es el mejor de todos los tiempos? Escúchenme, aún personas no cristianas están diciendo lo que la Biblia ya dice hace muchos años atrás. Quiero que el pueblo de Dios y a los inconversos que simpatizan con estos compren tierras, ranchos fuera de la ciudad, críen aves, ganado, aves y todo lo que pueda autosustentarlos independientemente, y vivan independientemente del sistema. ¿Por qué? Le explico. Este versículo 16 de Mateo 24 sucede al 15, donde el Señor nos da la razón para huir a los montes o escondernos en el búnker que hayamos construido. Consideremos este versículo 15 que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este versículo habla del momento donde se instalará la imagen de la bestia, según Apocalipsis 13, 14 y 15, que dice así: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Donde sí se obligará al mundo entero a ponerse la marca de la bestia para poder comprar y vender, sin la cual eso no será posible. No solo serás estigmatizado, sino muerto, porque serás considerado enemigo del nuevo orden mundial.
Veamos los pasajes a los que nos recomienda nuestro Señor Jesucristo. Daniel 11:31, que dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La Biblia Católica, ediciones Paulinas, Verbo Divino, dice en el versículo 15 de Mateo 24 así: por lo tanto, cuando vean instalado en el templo el ídolo del invasor, según las palabras del profeta Daniel, que el lector comprenda. El pasaje que sigue nos enseñará el tiempo de la abominación desoladora, es decir, cuánto es lo que durará la gran tribulación. Y dice así, Daniel 12 del 11 al 13. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dice que después de quitar el continuo sacrificio, del cual habla el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, que dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Habrá, dice, 1290 días hasta la abominación desoladora. Bienaventurado el que dure 1335 días, es decir, serán 45 días de la gran tribulación, donde la imagen de la bestia matará a todo el que no la adore, según, repito, Apocalipsis 13, 14 y 15, que dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, hiciese y matara a todo el que no la adorase. ¿Sabes por qué dice bienaventurado el que llegue a 1335 días? Porque los hombres y mujeres cristianos verdaderos no conocerán la muerte e irán con el Señor exactamente en ese día. El versículo 13 habla de la resurrección de Daniel y de su galardón, pero junto con él los dos profetas de Apocalipsis 11:3, 11:12, que dice: y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, donde en el mismo momento se da también el rapto de la iglesia, ya que está relacionado con la final trompeta o la séptima trompeta del libro de Apocalipsis. El pueblo de Israel se comenzará a esconder desde el momento en que se ha quitado el continuo sacrificio, es decir, al comienzo de los 1290 días. Apocalipsis 12, 14 al 17 dice así: y se le dieron a la mujer las dos alas
del águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy probable en las mismas cuevas o búnkers donde se escondió David y donde serán alimentados milagrosamente, como en el caso de Elías. La palabra tiempo y tiempos del griego es la palabra kairos, que significa ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado. Se traduce oportunidad, sazón y tiempo. Del hebreo es la palabra moed, que significa nombramiento, designación, es decir, tiempo fijo, temporada, específicamente festival o las fiestas de Jehová. Convencionalmente año, por eso siempre hemos mencionado que tiempo, tiempos significa años, porque eso es lo que significa la palabra moed. Por implementación, asamblea, refiriéndose a las fiestas de Jehová, a las últimas 3 de los últimos 3 años y medio. Es la forma en que Dios salvará a esta mujer que representa a Israel. Amén. Quiero proporcionarle un pasaje a los que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo acerca de su venida. Es decir, que habla tanto de Noé como de Lot, según Lucas 17, 26 al 36, que dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el camino asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella hora, en aquella noche, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Algunos usan estos pasajes para demostrar que la iglesia no pasará por la gran tribulación, asunto que ya dejé claro en el tema del rapto de la iglesia. Pasajes que solo refuerzan lo que afirmo en estos 4 mensajes, a los que hago referencia en la introducción de este 4º mensaje, el uso del búnker.
Veamos el caso de Noé, salvo del gran juicio de Dios sobre los antediluvianos. Y en este caso, el tipo de los hombres y mujeres que seguirán viviendo en el tiempo del milenio. Muy claro, hablando de Israel, Egipto y Asiria. Seguramente de otros países del mundo. Según Isaías 19, 22 al 25 dice así: en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a sus fronteras. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificios y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Pensemos en el caso de Lot, el cual fue sacado por los ángeles de la ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra, caso que se repetirá para los últimos 3 años y medio, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero en este último caso será para sacarlos del mundo y llevarlos al cielo, a muchos sin conocer la muerte, librándoles de la ira de Dios. Eso nos enseña en parte Apocalipsis 15:2, que dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, para que la ira de Dios explicada en el capítulo 16 de Apocalipsis no los alcanzase. Es decir, la iglesia sale antes de la ira de Dios, porque como ya hemos visto, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia. Para ir concluyendo, el caso de José, cuando salvó a una nación con la interpretación de 2 sueños, en las que se revelan 7 años de abundancia y 7 años de hambre, cómo de la manera elegante resolvió el problema. Eso es lo que quiero yo. Con usted, hombre y mujer del mundo, que quieres escapar a lo que viene. Un reseteo o dinero digital, finalmente una dictadura atroz donde toda religión será perseguida, especialmente el pueblo judío y los verdaderos cristianos, ya que de los falsos el día de hoy ya todas las religiones están alineadas. Parte de los musulmanes, los hinduistas, los budistas, los shintoístas y muchos otros, quienes también esperan a su Mesías, por supuesto el falso, es decir, que será el anticristo. Ahí la promesa, hay
la promesa de ser salvos en la gran tribulación, no de la gran tribulación. Versículos que les proporcionaré. Hay dos, y dice así: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. También Apocalipsis 3:10, que dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pasajes guerreros para los que afirman que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Voy a esclarecer el de Apocalipsis 3:10 y veamos la palabra guardar. ¿Qué significa esta palabra del griego? La palabra es toreo y significa vigilia. Guardar de pérdida o daño. Proposición que significa poner el ojo sobre aquello que está guardando y nada que ver con sacarlo antes de la prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Esta palabra se traduce guardar, conservar, custodiar y reservar. Esto en el mismo caso de Lucas, el pasaje que leímos pero no analizamos, porque creo que uno es suficiente como ejemplo. Amén. Hermanos, en pecado no hay búnker que funcione, no hay lugar donde esconderse de Dios. Abdías 1:4, hablando de la imposibilidad para el pecador de escapar del juicio de Dios, dice: si entre las estrellas, en el original planetas, hicieres tu nido, de allí te derribaré. El anticristo será derrotado con una copa de la ira de Dios, finalmente con un gran terremoto que desaparecerá las islas y los montes. Apocalipsis 16, 10, 11, 18 y 20, que dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron el nombre de Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces hubo relámpagos y voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Hermanos, de manera que andemos de manera que además de un buen búnker en la tierra o rancho, necesitarás una buena relación con Dios, como la de David, Elías, José, Noé, Lot y muchos otros que no mencionamos y que están ahí en la Biblia, como Abdías en el tiempo de Elías, en el libro de Reyes, que escondió
en 2 cuevas a 100 profetas y los mantuvo con pan y agua, según Primera de Reyes 18:13, que dice así: ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Algo que debemos imitar, y tú debes saber que si tienes el poder, debes hacerlo. No te rehúses a ello. Amén. Procúralo. Vivimos en el mejor de los tiempos, el más maravilloso, donde estamos viendo cumplirse profecías ante nuestros ojos, prueba de que la Biblia es lo que dice ser, la palabra de Dios. Hace 2000 años se dijo esto que dice Apocalipsis 11:12, donde todo mundo pudo ver a estos 2 profetas muertos y resucitar, y dice así: pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Cómo es que todo mundo los verá si no hubiera todo el sistema satelital que hoy tenemos, cumpliéndose también Daniel 12:4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, esa multiplicación de la ciencia es la que hace posible que esto se dé, donde expresa que en el último tiempo la ciencia se multiplicaría, hombre o mujer del mundo. Hay la posibilidad de que obtengas un cuerpo glorificado, como lo enseña Primera de Corintios 15:51 y 52, que dice así: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Esto quiere decir, no todos moriremos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿No quieres un cuerpo como este? Solo tienes que recibir a Cristo en tu corazón, es decir, creerle, y serás salvo, tal como lo dice Romanos capítulo 10, versos del 9 al 13, que dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que invocar el nombre, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres a ti, hombre o mujer, que no has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Haz conmigo esta oración: Señor Jesús, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad. Creo en tu sacrificio en la cruz del Calvario. Creo que derramaste tu sangre para la salvación de mi alma. En esta hora te pido perdón y renuncio al pecado, al diablo y a la maldad, y te recibo a ti, Señor Jesús, para que hagas de mí ese hombre nuevo, el cual enseña 2 Corintios 5:17, que dice: he aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
Si hiciste esta oración de todo corazón y realmente quieres llegar a obtener, a ser parte de esa bienaventuranza, consíguete una Biblia, bájala de internet a tu celular inteligente y empieza a leerla y empieza a practicar esa palabra, empieza a invocar tu nombre. Lo que dice el versículo 3 es impresionante, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa que en este último tiempo será maravilloso. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.